Pero bueno, vamos. Muy bien, saludo afectuoso a cada uno de los hermanos. Estamos allá a punto de iniciar la reunión. Por ahí veo a un hermano Jesús Monroy. Bienvenido, hermano. Gusto de saludarles. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Hoy iniciamos una nueva jornada de estudios bíblicos y estamos acá entonces para conocer de la voluntad de Dios. Hoy nos presenta la lección, como ya hemos mencionado, mi hermano Oscar Rivadeneira, y vamos a orar a nuestro Creador para solicitudes de peticiones de oración que hay acerca de hermanos que siempre requieren algún tipo de oración por salud, trabajo o otro índole. Y también pediremos por la lección que mi hermano hoy día nos presenta. Ahora sí ya tengo el control. Hermano Bien, bien. Sergio. Hermana Maris. Marixa, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, hermanito. Ya casi al 100% recuperada del virus que me atacó, Qué pero le bueno. contagié a mi esposo, entonces por favor pido oraciones por Jorge, por mi Uah, esposo, y está delicado de salud. Sí, suele suceder, sí, hermano. suele suceder. Muy bien, hermanito, mi saludo para el hermano. Ya lo presente. Muy bien. Gracias, hermano. Vamos entonces, por ahí la hermana nos hablaba del hermano Jorge, también con algunos Quiero problemas de salud. bendiciones, yo quiero oraciones. Yo muy por la hermana Dori, muy bien. Sí, quiero que oremos por el hermano Osvaldo Moreno, por Aitana y por el trabajo para mi hijo Carlos Alberto allá en Italia, que se ha quedado sin trabajo. Y usted sabe que, bueno, Dios sabe que se necesita el trabajo para llevar el pan de cada día a nuestra mesa, ¿no? Muy bien, Y hermana. por favor, póngalo en sus oraciones. Bueno, vamos a pedir entonces, bienvenido Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Parece que solucionó el problema que el hermano tenía. Eso Recién le se prendió hace, la luz. eso le hace Recién. feliz al hombre, estaba No, silenciado, es lo peor que le pueda pasar. No te- Pero ya está acá, ya está acá. está sufriendo, pero feliz, ¿ve? Ahí Sí, está feliz. vamos a orar a nuestro Dios, vamos a iniciar nuestra reunión. Digo, a ver si mi hermano Paso, por favor, puedes guiarnos, hermano Paso, con una oración. Estamos, como ya han mencionado los hermanos, la hermana Marixa vive por su esposo, el hermano Jorge, que está ahora él con problemas de salud. La hermana Dori, hermano Osvaldo, Aitana, y la hermana también pide por su hijo Carlos. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, oraremos también por la lección que mi hermano Oscar hoy día nos va a presentar, así que vamos ya a orar. Hermano Rigoberto, por favor. Amén, hermano. Gracias, hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Padre amoroso, vamos a su presencia en oración por intermedio de su amado Hijo Jesucristo. En primer lugar, mi Dios, para agradecer la bendición de poder contar con estos medios para poder ser edificados por la lectura de su palabra. Le damos muchas gracias, mi Dios, porque han transcurrido los años y estamos aquí día a día esperando a esta hora, mi Dios, poder recibir el alimento espiritual. Queremos agradecerle por esta gran bendición que ha perdurado en el tiempo. Queremos rogarle, mi Dios, en su misericordia, que bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están conectados a esta plataforma, como así también a los que están en el Facebook, y en forma muy especial a nuestro hermano Oscar, quien será la persona encargada de entregarlos el estudio. Te damos gracias, mi Dios, por tener tantos hermanos en la fe, los que día a día están dispuestos, mi Dios, para traerles una porción de la Sagrada Escritura, para ir creciendo en ella, conociéndole más, mi Dios, y amándole, de tal manera que nos invade el deseo cada día de estar en esta hora precisamente atento a esta plataforma. Queremos rogar por todos aquellos nuestros hermanos que están hoy día conectados, que han tenido la posibilidad y los que no pudieran hacerlo en este momento, que en la próxima oportunidad puedan tener la posibilidad de conectarse para ser edificados en su palabra. Queremos rogarle, mi Dios, que permita que nuestro hermano Oscar pueda recordar todos los textos que ha estudiado para exponerlo con
claridad y que en cada uno de nosotros hay un corazón noble y sencillo para recibir el mensaje que es el que nos edifica. Padre Celestial, queremos orar por nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles, complicadas a través del mundo. Son muchos sus hijos, mi Dios, que sufren porque estamos en un mundo contaminado, un mundo perverso, donde la violencia y todas estas cosas, mi Dios, es como el pan de cada día. Sabemos, mi Dios, que solamente usted puede ayudarnos y nos protege, nos libra de todo el mal y nos permite, Padre Celestial, tener la bendición de poder estudiar su palabra. Queremos orar, mi Dios, por nuestro hermano Waldo Moreno, que por algún tiempo ha estado complicada su salud. Queremos pedirle que en su amor usted le ayude para que pueda él recuperarse, si conforme a su voluntad. Como de la misma forma, oramos, Padre Dios, por Aitana, su nieta. Queremos orar de la misma forma también por todos estos hermanos que en esta oportunidad fueron nombrados, que necesitan de usted, mi Dios. La memoria a veces es muy frágil, se nos olvidan los nombres, pero ahora los presentamos a todos ante su presencia, mi Dios, porque usted a cada uno de ellos los conoce y el lugar donde se encuentran y cuál es el mal que le atañe. Queremos pedirle, mi Dios, que se tenga misericordia de ellos conforme a su voluntad, ayúdele para que puedan recuperarse y puedan así también con gratitud conectarse día a día a esta bendición de escuchar el mensaje suyo. Queremos pedirle, mi Dios, que se quede junto a nosotros en esta oportunidad, aunque todo el tiempo está junto a nosotros, mi Dios, para que con gratitud podamos estar atentos, mi Dios, y recibir esta edificación en el Espíritu que nos hace crecer en su gracia. Padre Dios, le rogamos por todos nuestros hermanos a través del mundo, le imploramos misericordia por los que están pasando otro tipo de situaciones difíciles, complicadas. Que usted les ayude, Padre, para que su peso, esa carga no sea tan pesada. Queremos orar, mi Dios, también por los hermanos que siempre oramos acá en nuestra propia congregación, como es el caso de mi hermana Mary, mi hermana Toya, la mamá de nuestro hermano Sergio, también, mi Dios, y mi hermano en Santiago, y así los diferentes motivos de oración para sus hijos. Le damos gracias por ello porque sabemos que siempre usted nos escucha, mi Dios, y eso es lo que nos llena de confianza y de seguridad, y nuestra fe va creciendo porque vemos nuestras peticiones respondidas de parte suya. Gracias le damos, Padre, e imploramos que se quede junto a nosotros y lo hacemos en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano, hermano Paso. Listo, ya estamos para comenzar esta tarde de estudios y bienvenidos a aquellos que se han estado incorporando a través de este momento. Gracias por acompañarnos. Sepan que son siempre bienvenidos. Nuestra plataforma funciona de lunes a viernes, siempre en el horario de las 8 a 9 de la tarde. Así que cada vez que tengan la oportunidad serán bienvenidos en nuestro medio. Voy a dejar entonces a mi hermano Rivadeneira, Oscar, que hoy está entonces encargado de la lección. Hermano Oscar. ¿Cuál es el problema? Gracias, hermano Sergio. Buenas Por ahí. tardes, hermanos, hermanas. Un cordial saludo. Espero que todos dentro de lo posible se encuentren bien en la compañía del Señor y obviamente de la familia. Voy a permitirme compartir pantalla para poder llevar este estudio. Ahí está Oscar. Ok, vamos a... Ahí el libro. Y aquí ponerlo en presentación. Me imagino que se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok. Para aquellos que aún no son cristianos y que de alguna u otra manera puedan escuchar y ver este mensaje, y para aquellos cristianos que de alguna u otra manera les cuesta aún poder afirmarse mayormente, ¿verdad?, en la verdad del Evangelio, que ven que pasan los días y los años y su crecimiento aún no es el que de repente espera el Señor. Para aquellos hermanos y hermanas que en estos momentos me están acompañando a través de este medio digital, quiero compartir con ustedes uno de los textos en los cuales, ¿verdad?, se reúne la grandeza de Cristo como Dios, Salvador y Rey.
Voy a apagar porque aquí la internet está media complicada. Es un texto, mis hermanos, precioso desde mi punto de vista. Toda la Biblia es preciosa, pero este es un texto, hablemos que de alguna u otra manera es un compendio para poder de alguna forma entender que Cristo es Dios por sobre todas las cosas. Y es un texto que además nos puede despejar de todo tipo de duda que muchas veces doctrinas, ¿verdad?, que se dicen ser cristianas, nos llaman a la confusión negando la deidad de nuestro Salvador y negando, ¿verdad?, su divinidad. Me refiero efectivamente, ¿verdad?, a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Quiero pasar esto. El texto, mis hermanos, dice así: el cual, ¿verdad?, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, dice, en las alturas. Hermanos, creo, hablemos firmemente, que la palabra de Dios no es una palabra de confusión, sino que es una palabra transparente, es una palabra directa y clara para aquellos que quieran entender y quieran comprender lo que Dios, ¿verdad?, el Señor, de alguna u otra manera nos quiere transmitir. La complejidad de poder entender los textos o la complejidad de poder entender, ¿verdad?, el mensaje, lo ponemos nosotros los seres humanos, no lo pone Dios. Y cada vez que nosotros nos alejamos del estudio de la palabra y cada vez que nosotros empezamos a dudar de la veracidad del evangelio, nos complica aún más el poder comprender, ¿verdad?, esta palabra preciosa. Este texto, ¿verdad?, de alguna u otra manera, como yo les decía, me resume de una manera perfecta quién es Cristo. Y que no necesito muchas veces ir de tapa a tapa en la Biblia o saberme todos los textos bíblicos para poder entender la esencia de Cristo como Dios. Fíjese que si vamos analizando este texto en Hebreos, ¿verdad?, capítulo 1, versículo 3, cuando dice, ¿verdad?, el cual siendo el resplandor de su gloria. El resplandor divino siempre estuvo y está presente en Cristo. No por el hecho de haber venido en carne a este mundo, abandonó su naturaleza divina y su esencia de ser Dios. Este texto, inspirado por el Espíritu Santo, se encarga específicamente de destacarlo y de dejarlo bastante claro, especialmente porque de alguna u otra manera, ¿verdad?, también estas palabras están siendo dirigidas a aquellos judíos que seguían negando la deidad del Señor, así como hoy día mucha gente lo hace. Si usted me acompaña al libro de 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, ¿verdad? 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios es mucho más, ¿verdad?, que un simple maestro o un filósofo, como hablan muchas veces en el mundo. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo, de alguna u otra manera, resplandece en los corazones de los hombres siempre y cuando que el hombre quiera que ese corazón, de alguna otra manera, acepte al Señor. Siguiendo con el texto, ¿verdad?, podemos ver aquí también y la imagen misma de su sustancia. La palabra imagen implica una representación exacta y detallada. La sustancia se refiere a la esencia o la naturaleza real de Dios. Jesús, por lo tanto, es la representación perfecta y exacta del ser de Dios. Él encarna las cualidades y atributos de Dios, proporcionando una conexión directa y tangible con el Padre Celestial. Colosenses capítulo 1, versículo 15, Pablo también nos enseña:
Él es, ¿no es cierto?, la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y qué interesante, ¿verdad?, que de alguna otra manera se empieza a construir y a validar esta imagen del Señor en este texto. Siguiendo con otros conceptos que están aquí mismo, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sustenta qué cosas? Jesús no solo creó el universo, sino que también lo mantiene activo. La idea de que Él, ¿verdad?, sustenta todo con su poderosa palabra implica una acción continua y dinámica de mantener todas las leyes naturales y orden en el cosmos. Esto refleja su autoridad, poder divino constante sobre la creación, no tan solo de esta creación física en la cual vivimos, sino que ante toda creación también espiritual. En el mismo libro de Colosenses, Pablo en el capítulo 1, versículo 17, también señala ahí, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Empieza entonces nuevamente a aclararse que este Jesús, a quien mucha gente tuvo el honor de ver físicamente en el contexto cuando Él estuvo, jamás pudo darse cuenta que estaba delante, ¿verdad?, del creador de todas las cosas. Siguiendo con el texto, ¿verdad?, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué significa purificación de nuestros pecados? Esta parte del versículo aborda la obra redentora de Cristo. Jesús logró la purificación de los pecados de la humanidad a través de su sacrificio en la cruz, con el derramamiento de su sangre. Lo hizo por medio de sí mismo, indicando que él mismo fue tanto el mediador como el medio de esa purificación. Él sufrió, él fue humillado, él de alguna otra manera experimentó el dolor que nunca en su eternidad había experimentado por amor a nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuyas heridas fuisteis, dice, sanados. Siguiendo con este texto, ¿verdad?, este versículo, de alguna otra manera lo cierra, ¿verdad?, cuando dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después de realizar su obra redentora, Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios, un lugar de honor y autoridad. Esta posición simboliza su exaltación y autoridad suprema, actuando ahora como el intercesor y rey en las alturas, refuerza su elevada posición y su elevada divinidad. Hoy día él, ¿verdad?, está sentado allá a la diestra de Dios Padre, como rey, como un abogado, pero después como juez. Marcos capítulo 16, versículo 19 dice, después de hablarles, el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Por eso es que es tan difícil, mis hermanos, poder muchas veces entender los motivos por el cual mucha gente, especialmente religiosa, y quizás probablemente inclusive cristianos, de alguna u otra manera no les quede claro o no nos quede claro a quién tenemos al frente. Y que de repente, demasiado fácilmente, pues dejamos a este Señor, a este Redentor, a este Dios de lado. El deseo precisamente de compartir este precioso texto es precisamente poder llevar a mis hermanos no tan solo al hecho de ser simplemente oidores o lectores de las Escrituras. Si bien es cierto, eso es necesario e importante, no tiene sentido si no comprendemos la magnitud de lo que nos quiere decir el Señor en su palabra. Y si no tenemos la capacidad o el deseo de aplicar lo que entendemos en nuestras vidas. Y entonces el verdadero trabajo empieza cuando estamos dispuestos entonces, hermanos, hermanas, a hacer un verdadero cambio en nuestras vidas.
Con este texto de base, podemos entonces empezar a entender quizás hoy día, como un principio básico, qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. ¿Quiere que solamente nos bauticemos y seamos solamente personas asistentes? ¿Quiere, verdad, que el trabajo lo hagan algunos y los otros solamente seamos observadores? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es de alguna u otra manera, verdad, el deseo del Señor? No tan solo para hablar de la iglesia en su generalidad, sino hablar de qué quiere el Señor de mí como persona, entendiendo que la salvación es individual y que cada uno tiene que velar, ¿verdad?, por tener un lugar allá en el cielo. Y por eso que, de alguna u otra manera, ahí en Lucas capítulo 9, verso 23, cuando el Señor empieza su trabajo, ¿verdad?, hablemos, su ministerio, dijo claramente, y le decía a todos, no a algunos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y aquí aparece el concepto del discipulado. Fíjese que hablar del discipulado es un tema bastante extenso, pero aquí, ¿verdad?, quiero de alguna u otra manera empezar a establecer las bases del discipulado. El discipulado, mis hermanos, no tan solamente fueron los 12 apóstoles o los 12 discípulos, porque algunos lo entienden así. El discipulado, ¿verdad? El discípulo es todo cristiano que de manera voluntaria, racional, consciente, ha optado por seguir el camino de Cristo. Hombres y mujeres. Cuando aquí el texto dice claramente, la versión, ¿verdad?, Reina Valera del año 60, y decía a todos, no le decía a algunos, sino que se los decía a todos aquellos que estuviesen escuchando. Y nos lo dice ahora también, que si alguno quiere venir en pos de mí, que si alguno quiere, ¿verdad?, y dice que ama a Cristo, que desea seguirle, ¿verdad?, que quiere ser una persona que de alguna otra manera abrace la salvación, lo primero que tiene que entender en su vida es eso. 3 conceptos: negarse a sí mismo, ser capaz de tomar su cruz y solamente después tener la capacidad de seguir al Señor. Muchas veces recordamos la historia del joven rico, ese joven que se enfrenta al maestro, ¿verdad?, a Jesús, y le dice inclusive maestro. Ese joven había hecho todo lo que teóricamente o teológicamente era correcto para un judío. Pero lo que no estaba dispuesto a hacer era precisamente dejar sus cosas, sus intereses propios, por seguir al Señor. Ese era su problema. Y cuando el Señor le demanda, ¿no es cierto?, y lo pone a prueba, que venda todas las cosas que tiene y que lo siguiese, simplemente se alejó entristecido. ¿Estamos nosotros, me incluyo, preparados realmente para seguir como discípulos al Señor? ¿Cuánto tiempo necesitamos para poder entender esto? El discipulado, mis hermanos, es un acto voluntario, pero absolutamente consciente y racional, y en el cual se requiere y se necesita la sabiduría espiritual necesaria para poder de alguna manera entender estos textos y de repente quizás preguntarse, cuando lo entendamos, ¿dónde realmente se hace el cambio en mi vida para poder entender la responsabilidad de lo que significa ser un discípulo del Señor? Y claro, hay textos que de alguna u otra manera nos enseñan, ¿verdad? Por ejemplo, fíjese, en Efesios capítulo 4, versos 22 en adelante, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Cuando se habla del viejo hombre, mis hermanos, ¿verdad?, ¿dónde se produce realmente la transformación del viejo hombre? Pues aquí lo dice, ¿no es cierto?, en vuestra mente.
el espíritu de vuestra mente. En este órgano, ¿verdad? En esta parte del cuerpo que se llama cerebro. Ahí donde se deposita, ¿verdad? La sabiduría, el conocimiento y la inteligencia que el Señor de alguna otra manera a usted y a mí nos dotó. No tan solo para ocuparla en las cosas materiales del día a día, sino que ojalá ocuparlas mayormente en las cosas espirituales. Es ahí donde se produce el cambio, en nuestra mente. ¿Y quién controla nuestra mente? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos las personas, ¿verdad?, que alimentamos este cerebro. Lo podemos alimentar con cosas buenas, con cosas malas, con cosas mayormente materiales, con pocas cosas espirituales o viceversa. Pero es aquí donde se transforma la persona. Es aquí donde ocurren muchas cosas, ¿verdad? Yo sé que hay hermanos que saben más de esta particularidad especial que tiene el ser humano. Que este, ¿verdad?, organismo, que esta pieza fundamental del cuerpo humano es una máquina perfecta que puede hacer el cambio siempre y cuando que la persona de alguna u otra manera desee hacer el cambio. Por eso que Pablo lo dice, ¿verdad?, despojado del viejo hombre que está viciado. Este conocimiento, este pensamiento, esta mente está viciada. ¿Viciada con qué? Con las cosas del mundo. Con aquellas cosas que de alguna otra manera nos llevan siempre al desánimo, al estrés, al cansancio, al fastidio e inclusive muchas veces a personas a quitarse la vida. Por eso que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, bueno, y renovaos entonces en el espíritu de vuestra mente, ahí donde es necesario. Y solamente renovando eso, entonces vamos a tener la capacidad de vestirnos del nuevo hombre. Creado, ¿verdad?, según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Hermanos, nosotros como creación de Dios hemos sido dotados de muchas particularidades, de muchos elementos muy especiales dentro de la creación. No por nada el Señor nos ama y no por nada el Señor estuvo dispuesto a entregarse por amor a nosotros. Nosotros fuimos una creación perfecta para Él. Los hombres y las mujeres fuimos dotados de cosas especiales. Por eso es que en Génesis se nos habla que fuimos hechos a semejanza de Dios. Y la capacidad de cambio y de trabajo depende de cada uno de nosotros, no depende de nadie más. Por esa razón, ¿verdad?, cuando escuchamos Colosenses capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Está haciendo aquí el hermano Pablo una alusión directa a la capacidad humana que tiene usted y yo para poder entender, comprender y profundizar las cosas espirituales y para poder entender y comprender qué es lo que quiere Dios acerca de mí. ¿Qué talento tengo para entregarle al Señor? ¿Tengo 1? ¿Tengo 5? ¿Tengo 10 talentos? ¿Cuánto realmente de esos talentos utilizo para la obra del Señor como discípulo del Rey? ¿Cuántos de esos talentos los utilizo para las cosas del mundo? ¿Y cuántos de esos mismos talentos los utilizo para las cosas de Dios? Por eso que la oración de Pablo y la petición ahí a los hermanos en Colosas era, ¿verdad?, para que de alguna otra manera se dieran cuenta y nos diéramos cuenta que la capacidad, ¿verdad?, de poder transformarnos depende de cada uno de nosotros. Y por eso es que pide, ¿verdad?, que seáis llenos del conocimiento. ¿De qué cosa? De su voluntad. En toda sabiduría racional e inteligencia racional espiritual. Esto quizás es la pieza también fundamental que de alguna otra manera nos diferencia con el emocionalismo religioso, con aquellas personas, ¿verdad?, que lamentablemente no quieren escuchar la racionalidad de las escrituras, sino que se mueven a través de la emoción. Cuando la emoción se va,
se va el amor al Señor. Cuando empezamos a desnutrirnos, ¿verdad?, de las cosas espirituales, estamos cerca de la apostasía. ¿Y qué significa apostasía? Abandonar al Señor por cualquier motivo. Por eso, ¿verdad? Hay cosas que de repente cuando se plantean algunos hermanos aquí en esta misma plataforma, a 4 años de exposición de tremendos estudios que están ahí depositados, ¿verdad? Y que muchas veces quizás usted pueda decir, pues que no lo entiendo, hermano, no entiendo al hermano. Es que no es porque el hermano no haya expuesto bien muchas veces la palabra, sino porque de repente yo no estoy dispuesto a entender lo que quiere decir la palabra de Dios. Y fíjese que quizás dentro de un listado de cosas que nos cuesta entender, que le hemos tratado en muchas ocasiones, los frutos del Espíritu. Cada uno de ellos demanda una actitud y un comportamiento específico en el cristiano. ¿Cuántos frutos del Espíritu tengo yo? La importancia de la oración como un medio de comunicación en conversación con Dios. ¿Hemos realmente aprendido a orar y a dirigirnos al Señor? Fíjese que el mismo Jesús nos enseña a orar. Cuando nos dice, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿A quién nos dirigimos? ¿Con quién estamos conversando? No estamos conversando con un amigo, no estamos conversando, ¿verdad?, con un familiar ni con un primo. Estamos conversando con el Dios Todopoderoso. Y lo que primero enseña el Señor es, ¿verdad?, decir, Señor Todopoderoso, tú que estás en el cielo, santo sea tu nombre. La trascendencia del sacrificio de Jesús. ¿Cuántos hermosos mensajes he escuchado yo de hermanos donde de alguna otra manera tratan de describir al máximo lo que sufrió Jesús por cada uno de nosotros? Y eso hubiera sido lo suficiente para que cuando empiece este bicho de querer dar el paso atrás, ¿no es cierto? No, el Señor murió por mí. Cuando hablamos de la santidad, que hermano, eso de los santos, mire, yo creo que no es mío. Yo creo que eso es como para Pablo, Pedro, pero uno santo es como complejo. El entender que Dios desea hijos victoriosos. El anhelo de llegar al cielo. Y el tema que es, pero furor, hablar del perdón. Cada vez que se toca el tema del perdón, saltan chispas para todos lados. Es que es tan difícil perdonar. Es que es tan complicado perdonar. Quizás el perdón es para los hermanos maduros, pero yo no puedo perdonar. Sin embargo, cuando el Señor estaba en la cruz, sufriendo de dolor, asfixiándose por su propia sangre, el Señor le dice a su Padre, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué tan difícil, qué complicado hablar de este tema del perdón. Nos hace muchas veces hasta perder el sueño. No sabemos de repente cómo abordarlo, cómo enfrentarlo. Y yo creo, mis hermanos, que el mundo lo hace difícil. Pero fíjese que si los discípulos del primer siglo no hubieran entendido el concepto del perdón, hubiese sido muy difícil poder haber entendido quizás las 13 cartas apostólicas de Pablo. Yo los quiero invitar a un texto, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 9, verso 20 al 27. Este quizás es uno de los pasajes que menos se lee del caso de Saulo. Si usted lo lee, no sé, ¿verdad? Es la segunda parte de la conversión de Saulo. Aquí ni siquiera es Pablo, es Saulo de Tarso. Después de lo que le pasa camino, ¿verdad?, a Damasco. Aquí en el versículo 20 del capítulo 9 de Hechos dice, enseguida dice, Saulo predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes.
Saulo tenía las manos manchadas, tenía un historial absolutamente negativo, inclusive salvaje. ¿Cómo era posible que ahora estuviesen hablando en el nombre de Jesús en la misma sinagoga, donde él mismo capturaba a aquellos cristianos del primer siglo? Pero Saulo, verso 22, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban, dice, en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando ya muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Parece que los judíos de la época eran muy dados a querer quitar la vida a otros, porque el mismo consejo que de alguna u otra manera también determinó matar, ¿se acuerdan? A Cristo. Por consejo. Ahora por consejo quieren matar a Saulo. Pero sus acechanzas llegaron, dice, a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban, dice, las puertas de día y de noche para matarle. Era un asedio contra este, ¿verdad?, Saulo. Entonces los discípulos, y aquí viene, ¿verdad?, la parte interesante con respecto al tema del perdón. Y entonces, dicen los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole, dice, en una canasta. Este mismo hombre que era temido, que muchas veces quizás alguno de esos discípulos que lo ayudó a bajar por el muro, de repente perdió en las manos de él algún familiar, no se sabe. Le salvaron la vida. Cuando llegó, dice, a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Por supuesto, imagínense la impresión de ver, ¿verdad?, a Saulo de Tarso aparecer en la congregación. Me imagino que todos los hermanos arrancaban para todos lados. Era el hombre que de alguna otra manera se encargó de perseguir, condenar y quizás, ¿verdad?, llevar a la muerte a muchos cristianos. Pero aquí aparece un segundo ejemplo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo del Señor el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé, los discípulos que lo descolgaron, hombres que estuvieron dispuestos a creerle a Saulo, que había cambiado, hombres que estuvieron dispuestos a perdonar, hombres que estuvieron dispuestos a darle la mano a este hombre que luego se llamó Pablo y que hoy día tenemos 13 epístolas en el Nuevo Testamento escritas por él. Este Saulo que creció, ¿verdad?, y maduró a los pies de Gamaliel, fariseo, fue llevado a predicar no a los judíos, sino a los gentiles. Ese era el plan de Dios. ¿Dios lo perdonó? Sí, claro que lo perdonó. Pero también le dijo, bástate mi gracia. Sufre, ¿no es cierto?, el problema que tienes toda tu vida, porque no hay, ¿verdad?, más solución para ti. Estamos llenos de historias, mis hermanos, que de alguna u otra manera nos dibujan a nosotros o nos presentan a nosotros todos estos temas. Todos y cada uno de los temas que yo de alguna u otra manera tengo que aplicar en mi vida, siempre y cuando que yo haya entendido la esencia, ¿verdad?, del discipulado. Por eso que hay paradigmas que tenemos que ir de alguna otra manera cambiando. Los discípulos no son ellos. Los discípulos soy yo también. Es usted. Todos nosotros los que estamos acá. Y por eso es que el Señor me va a demandar de alguna u otra manera alguna explicación cuando me tenga que enfrentar, ¿verdad?, usted y yo ante su juicio. ¿Con qué cartas llegamos ante el Señor? Para poder decir, Señor, yo merezco pasar al gozo tuyo, al descanso eterno junto a ti. ¿Cuáles son mis cartas? ¿Cuáles son sus cartas? Eso cada uno lo tiene que pensar.
Por eso es que de alguna u otra manera, cuando quise yo empezar y titular este estudio, ¿verdad? Con Hebreos capítulo 1, versículo 3, es precisamente para poder inyectar en nuestra conciencia, en un solo versículo, quién es Cristo, declarado por el Espíritu Santo en las Escrituras. Y si nos cuesta entonces entender, ¿verdad?, este texto, que es el compendio perfecto de la descripción de Cristo y su divinidad, entonces, mis hermanos, va a ser quizás un poco difícil poder comprender el resto de lo que se nos pide para poder llegar, ¿verdad?, a la meta. Porque fíjese que hay un detalle que, de los muchos que nos habla el Evangelio, y que lo dice, el Señor quiere hijos victoriosos, que lleguen en primer lugar, que se lleven, ¿verdad?, la medalla de oro, porque su Hijo triunfó en la cruz y triunfó, ¿verdad?, y venció la muerte. Sin duda alguna, el libro de Hebreos es un libro tremendamente potente, como todas las escrituras, ¿verdad? Y la lucha que después hay aquí en Hebreos, judíos que creían que los ángeles eran superiores a Jesús, ahí mismo en el mismo texto de Hebreos lo puede ver. Los ángeles que eran superiores al Señor. Como muchas veces la gente hoy día, no siendo judía, cree que los ángeles son más importantes que Cristo. Reemplazando al Señor. ¿Nosotros hemos reemplazado al Señor? Quizás no lo hemos reemplazado con imágenes o cosas de ese tipo, pero sí de repente lo hemos reemplazado con cosas del mundo, ¿no? Y no estoy hablando de cosas malas, hermano. Estoy hablándolo derechamente con cosas que nos demandan tiempo, 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 y que solamente al Señor le doy lo que le resta. Por eso quizás es posible que nos cueste tanto poder entender la necesidad de las iglesias de poder crecer, madurar, de hermanos, ¿verdad?, que pasaron su etapa ya en el asiento y tienen que pasar al frente. No estoy diciendo a predicar, sino a accionarse, a hacer cosas. A preocuparse de que la iglesia necesita hombres y mujeres activas, potentes, animándose los unos y los otros. No tan solo, ¿verdad?, que el hermano que predica o el hermano que es evangelista, no, eso es su trabajo, sí, claro, pero él necesita apoyo. Mañana pasado tienen ancianos, no vayamos a decir, no, que ese ya es problema de los ancianos, no, los ancianos necesitan apoyo también, ¿o no? Necesitan ejército, necesitan, hablemos, hombres que estén dispuestos, hombres y mujeres que estén dispuestos a trabajar. Si entendemos y depositamos este texto en nuestros corazones, créanme que no nos vamos a mover ni a derecha ni a izquierda de lo que significa, ¿verdad?, Cristo para cada uno de nosotros. Pero mis hermanos, que este pequeño mensaje que he querido compartir nos anime. No se bajonee, sino que nos anime, ¿verdad?, a poder proyectarnos realmente, a poder impulsarnos en el tiempo que tenemos de vida para poder, de alguna otra manera, lograr un objetivo, hablemos, espiritual, que cuando cada uno tengamos que partir de este mundo, lo hagamos tranquilo, en paz. Porque no cabe duda, mis hermanos, que tanto usted como yo, en algún momento, si es que no llega a Cristo antes, tenemos que abandonar este mundo. Y los tiempos pasan muy rápido. Y las canas van apareciendo. Y entonces el Señor me sigue mirando y sigue esperando. Gracias, mis hermanos, por su tiempo. Gracias por permitirme exponer esta pequeña porción de la palabra. Por supuesto que aquí hay hermanos que probablemente son expertos en el libro de Hebreo. Es un libro apasionante. Lo que hablé es un 1% de lo que es, ¿verdad?,
ese maravilloso libro de Hebreos, como también un 1% de lo que significa ser un verdadero discípulo del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su tiempo. Hermano Sergio. Muy bien, hermano Oscar, gracias a Dios y a usted por la lección. Estamos de esta manera arrancando entonces este primer día de estudios, día lunes, donde nos juntamos entonces para precisamente escuchar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para dar gracias por la exposición que hemos tenido esta tarde. Está mi hermano Zacarías por ahí. ¿Será posible, hermano Zacarías, que tú nos compartas con una oración? Estamos orando por algunas necesidades de salud. Por ejemplo, mi hermano Jorge Figueroa, que también está un poquito delicado, por el hermano Oswaldo, por su nieta Itana, por el hijo de mi hermana Doris, que es Carlos, por trabajo. Hermano Zacarías, ¿se encuentra por ahí? Parece que no. Me voy a cambiar entonces. Y por ahí está mi hermano Gilbert, ahí sí que lo veo. Hermano Gilbert, por favor, acompáñanos y haznos el favor de dirigirnos en la oración. Estamos ya mencionando, como está hecho presente, el hermano Jorge Figueroa, el, el hermano Oswaldo, su nieta Itana y el hijo de mi hermana Doris, que es Carlos. Y agradecer a Dios por la presencia de cada uno de mis hermanos, el regocijo siempre de escuchar de la palabra y el hecho de estar juntos nos anima para proseguir entonces adelante. Hermano Gilbert. Amén, hermano. Muchísimas gracias por Gracias. la invitación. Vamos a orar. Padre de gloria, Señor, esta tarde tenemos el regalo de compartir la común fe, Señor, que tú nos has dado. Gracias por esa lección en nuestras vidas, porque de no haber sido por ella, Padre, no estaríamos aquí. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra y gracias, Señor, por toda esa reflexión hermosa que tanto sacude la fe, Señor, que tanto se basa, porque si creyeres, confesares con tu boca, Señor, creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero aunque se dice fácil, Señor, y se dice rápido, es un proceso, es mucho más profundo, Padre, que tan solo decirlo. Un proceso que muchas veces necesita el dolor de caerse, Señor. De caerse, como figurativamente se cayó Saulo una vez del caballo, quedó ciego, Señor. Permite que siempre estemos dispuestos, Padre, a renovarnos en la fe y caernos cuantas veces sea necesaria, si acaso eso significa cambiar, Señor. Así que haznos partícipes del proceso del arrepentimiento, Señor, y todo lo que eso conlleva. Señor, ponemos en tus manos esta tarde todas las familias aquí representadas, cada uno de los hogares, Señor, cada hermano, cada hermana que aparta tiempo, Padre, para ocuparse del reino. Gracias, Señor, por los hermanos que ponen el empeño de que sea posible. Dios, y mira especialmente que hoy compartimos estos motivos, Padre. Tus hijos traen estos motivos por la salud, por la aflicción, Padre, por el aguijón en la carne, Señor, como decía Pablo. Estamos pidiendo entonces por el hermano Jorge Figueroa que tú le asistas, que tú le sanes, que tú le liberes. Estamos pidiendo por Eduardo, por su nieta Aitana, por el dolor de esa familia, por toda la aflicción que están pasando, la carga, la duda, la preocupación. Estamos rogando, Padre, por nuestra hermana Doris, que trae peticiones por su hijo Carlos, que tú les asistas, Señor, en esta hora y les ayudes, Padre, a ser parte y entender el proceso de la fe, Señor. Y en el medio de toda esta prueba, Padre, pues ellos salgan vencedores doblemente. Oh, Señor. Así que lo ponemos en tus manos y pedimos por el resto de esta noche y pedimos por el resto de este tiempo y pedimos, Padre, por el expositor también, que tú le confirmes en aquello que ha querido decirnos y que todo lo que pidió para que llegara a nuestros corazones sea un hecho. Gracias, Señor. Gracias por la santidad de Cristo, Señor. Gracias porque somos eternamente discípulos, Señor. Y fortalece y aumentanos la fe, Señor, para un día haber confirmado todo este anhelo de conocerle cara a cara a nuestro Señor. Gracias, Padre, por tanto amor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.
Amén, Señor. Muy bien. Gracias, mi hermano Gilbert. ¿Hay novedad, hermano Néstor, allí en el Facebook? Muy bien, entonces vamos con usted. Ah, bueno, buenas noches a todas y a todos los hermanos. Sí, estuvo aquí la hermana Alicia Zamora, Susana Treviño, Hernán Castellano González, Isabel Ramos, Tomasita Sánchez, Carmen Fernández, Rubiela Cortés López, Janet Toro y Julio César Telles. Todos ellos. Dice Rubiela Cortés López, buenas tardes, gracias por tan excelente lección. Dios les bendiga grandemente. Hernán Castellano González dice buenas noches para todos, hermanos. Gracias, hermano Oscar, por la lección de esta noche. Y dice Susana Treviño, muy buena lección. Gracias, hermano Oscar. Dios le bendiga, Dios bendiga su talento. Saludos y buenas noches. Eso es lo que tenemos aquí en Facebook y pueden volver a escucharlo para edificación y crecimiento espiritual en el Facebook de Néstor Sánchez y también en la página, en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Allí lo pueden encontrar y un rato más y ya va a estar dispuesto para que lo puedan disfrutar nuevamente esta tremenda lección que trajo el hermano. Sergio, el síndrome de Néstor, el micrófono. Está buena. ¿Algún comentario decía, alguna opinión que alguien quisiera hacernos saber acerca de lo que ya hemos escuchado de parte de mi hermano Oscar? Un saludo afectuoso. Estamos en mi hermano Jesús Monroy, que no lo había visto por estos lados. Bienvenido, hermano. Gusto saludarte. Dios te bendiga. Es un placer recibirle por acá por plataforma. ¿De dónde nos visita? Activa Está el apagado micrófono, Jesús. también. Gabriel, Micrófono, micrófono. hermano. El hermano es nuevo, lo invité hoy y Ajá, entonces, bueno, está practicando todo eso. Todavía no encuentra dónde está el micrófono. correcto. Ah, bueno, Yo recibo lo un presento. afectuoso. Ya lo logró, ahí está. Ahí sí. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches, gusto saludarte. No se escucha. No se escucha, Jesús. Algo sucede ahí. Sí, él les está saludando. Está aquí en mi casa y entonces escuché perfectamente lo que estaba diciendo. Le está saludando. Vivimos aquí en Nashville. Ujú. Un hermano consagrado, comprometido, él, su esposa Carmen. Así que es un gozo que haya podido ocupar este tiempo para conocerles a Amén. todos ustedes la oportunidad de esta plataforma. Amén, hermano Gilbert. Hermano, bienvenido y gracias por acompañarnos. Te dejamos cordialmente invitado. Como ya has escuchado, estamos cada noche entre las 8 y las 9 hora aquí en Chile. Un placer, hermano, para ti. Un saludo a usted y su esposa, como no se sabe el hermano allí. Bien, algo que señalar, hermanos. Tengo por aquí unos mensajillos que voy a dar lectura también. Dice la hermana, por ejemplo. Rosalvina, gracias hermano, feliz noche para todos. La hermana Marisa dice muchas gracias hermano Oscar por tan buen mensaje para del día de hoy. Dios bendiga su palabra a todos, estimada familia espiritual. Y por acá se me arranca uno también que dice la hermana Luz Dar. Gracias hermano Oscar, muy bueno el estudio, gracias a Dios, su santa palabra, bendiciones para todos los hermanos, es lo que tenemos. Muy bien, no sé si en plataforma alguien quisiera expresar alguna. Mana Doris, le escuchamos. Sí, hermanito. Agradeciéndole a Dios y al hermanito Oscar por por el excelente estudio que nos ha traído. Muy bueno, hermano Oscar, muy bueno. Que Dios lo siga bendiciendo a usted y a toda su familia. Y un abrazo para todos. Amén, mi hermana, muchas gracias. ¿Algo más, hermanos? Hermano Gilbert, te Sí, escuchamos. quería aprovechar la oportunidad del exponente. Hermano, nos hablaba acerca de la importante labor del discipulado con esta parte, este contenido. Si nos pudiera aportar un poquito más, yo sé que es un tema para dedicar otro tema más, pero en materia de discipulado, ¿qué otro consejo? Yo creo que es tan necesario esa parte, que la persona sea bautizada, pero que la persona también sea asistida en ese momento tan frágil, tan delicado, recién nacido, usando la figura de, la escritura.
Bueno, sí, efectivamente hay un estudio bastante acabado que hablemos, desarrollando con respecto al discipulado, pero lo primero que, tal y cual como dice el hermano, lo primero que hay que entender es que el bautismo, hermano, no es algo emocional, ¿verdad? Sino que es algo racional, que nos pide el Señor, ¿verdad? De que cuando nosotros tomamos una decisión de bautizarnos, lo hagamos en conciencia del compromiso que vamos a hacer con el Señor. No está haciendo el compromiso, la persona no está haciendo compromiso con los hermanos o con la persona que le predicó. Los hermanos o la persona que le predicó solamente son instrumentos, ¿verdad? Del Señor. Uno está haciendo un compromiso directo, está firmando un contrato, digámoslo así, ¿no es cierto?, con el Señor, porque fue Cristo quien derramó la sangre por cada uno de nosotros. Entonces, la piedra angular del discipulado, ¿verdad? El primer, hablemos, eslabón del discipulado tiene que ver con el hecho de qué he entendido yo por el bautismo. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo comprendo? Si lo he asimilado realmente con el nivel de compromiso que eso significa. Y de ahí en adelante empieza precisamente como lo que yo decía en Lucas, ¿no es cierto? Capítulo 9, verso 23. Fíjate que cuando el Señor habla aquí en Lucas, ¿no? Le pone como quien dice el acento a decir, mire, el que quiera seguirme, piénselo bien lo que va a hacer. No es llegar, como después dice el Señor, que muchos lo seguían solamente por los panes y los peces, ¿no? Sino que piensen bien lo que van a hacer, piensen bien lo que van a, de alguna manera, cómo se van a comprometer. Y lo primero que dice aquí, ¿no es cierto?, ahí en Lucas es, ¿qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa tomar su cruz? Solamente entendiendo esos dos grandes conceptos que son estudios, hablemos, tremendamente profundos, podemos entender lo que significa seguir a Cristo. Pero eso viene después de yo haber entendido lo que significa el bautismo, haber entendido el sacrificio de Cristo, haber entendido lo que Él padeció por mí para que yo, ¿verdad?, me meta a las aguas del bautismo, salga blanco como la nieve. Y mantener esa blancura en el tiempo, tratar de mantenerla. Entonces, es eso, yo creo que la base y el fundamento del discipulado empieza precisamente con el compromiso que yo hago con el Señor. Por eso que es importante, ¿no? Lo hemos hablado también, y yo creo que muchos hermanos así lo hablan, que no es forzar a las personas que se bauticen, que no se sientan forzados, que no se sientan obligados, sino que ellos entiendan racionalmente. Y de repente preguntarle una, dos o tres veces, ¿usted entiende, hermano, el compromiso que está haciendo? O hermana, o futura hermana, ¿verdad? ¿Usted sabe que el contrato que está haciendo es con el Señor? No es conmigo ni con la congregación, sino que es con el Señor. Y por esa razón, entonces, cuando la persona toma conciencia, fíjese que, y lo hace de manera firme, yo puedo garantizar que ese hermano, esa hermana no se va a mover ni a izquierda ni a derecha, porque lo hizo con plena conciencia. Lo hizo, Ok, ¿verdad?, sabiendo. ok. Si me permite agregar algo, Oscar, Sí, por yo supuesto. tengo la idea de que, o sea, me parece completamente razonable que el discipulado no termina en el bautismo. A veces tenemos la idea de llevar a la gente al bautismo y una vez que se lleva a la gente al bautismo, como que Correcto, como que se desentiende. O sea, el correcto. discipulado comienza en el bautismo. Así Hay que es, asistir a la persona recién bautizada, ser, qué sé yo, poder dirigirla, porque no por termina supuesto. allí, sino que empieza un desafío mayor. Y me parece muy interesante eso, o sea, el discipulado va de ahí en adelante. ¿Eh? Por supuesto. Por eso que yo planteaba que la piedra como angular del bautismo es el primer eslabón, ¿no es cierto? Es donde se inicia Correcto, todo este proceso de madurez y crecimiento espiritual. muy bien. Quería aportar algo también, y hablo por el hermano Jesús, quizás ya se corrigió su problema del audio, pero algo que él siempre insiste mucho, y es el tema también de comprometer, encontrar a alguien que se comprometa con el bautizado. Alguien Correcto. que se comprometa, que sea su servidor, que esté dispuesto a ser un maestro para esa persona. Eso es muy importante Bien, del discipulado. Y es clave, hermano, lo que usted ha dicho. Es clave. Ojalá, yo sé que no, bueno, creo, y por lo que he visto, nos escuchan muchos líderes dentro de la Iglesia de Cristo, no solamente miembros. Y usted ha dicho algo que es fundamental, porque tenemos mucho comercio dentro de la Iglesia de Cristo, lamentablemente.
Este tema del salario para los que nos atienden trae el número. ¿Sabe cuántos se bautizaron? Hermanos, y lo estamos haciendo más hijos, más discípulos del infierno que lo que antes era. Usted ha dicho algo que es fundamental y que debe sacudir al corazón de los líderes, de los maestros dentro de la Iglesia de Cristo. Yo vengo, ¿sabe? También de Latinoamérica, hoy estoy en Estados Unidos y aquí la iglesia funciona un poco más madura, pero sé el comercio que se establece en nuestros países latinoamericanos con este asunto de los salarios, del sostenimiento, es muy responsable y es bueno, excelente que usted haya comenzado por eso. Gracias por eso. Muy bien. ¿Algo más, hermano, antes de retirarnos? Waldo, sí te veo por allí. ¿Qué hay, hermano Waldo? Cuéntanos. Hermano Waldo, le estamos esperando. Ahí está. Ahí sí. Adelante, hermanito. Buenas noches. Espere, no se me apure, amigo. Estoy de acuerdo con el hermano Gilbert, con lo que estaba diciendo recién, porque yo he conocido muchos hermanos líderes de las iglesias donde solo les interesa que la persona se bautice y después los dejan solos. Yo también soy de la misma idea de que al bautizado hay que acompañarlo, porque una persona que recién está comenzando y está más expuesta que los que estamos en la iglesia por muchos años de las garras del diablo. Así que esa es mi opinión personal. Y a don Oscar Rivadeneira le escuché la mitad de su sermón y le voy a dar la mitad de la nota. Muchas gracias. Bueno, otro punto importante, y aquí estaría toda la noche. El hermano decía algo que quiero fundamentarlo dentro del concepto de bautismo, y es que dice la palabra arrepentíos y bautícese. Muchas veces el que se bautiza no sabe ni siquiera que debe arrepentirse, pero sobre todo no sabe de qué debe arrepentirse. Y entonces, por supuesto, no le vas a exigir una conducta, porque entonces estarías en el comercio de las denominaciones, pero debe saber de qué debe arrepentirse, debe examinar su vida y debe profundizar y hablar con él. Así que conecta con el mensaje que nos dio y como él lo enfocó ahora mismo en el tema del discípulo. Muy bien, parece que el tema es más amplio de lo que uno siempre se imagina. Algo que señalar, estamos llegando al término de esta nueva jornada. Invitándoles para el día de mañana, nos vemos, si Dios así lo permite, siempre a las 8 de la noche, hora aquí en Chile, mismo contraseña, mismo ID. Buenas noches, estamos despedidos, hermano Jesús Monroy, un abrazo a la distancia, Dios te bendiga. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Chao, mi hermana. Saludos al hermano. Saludos al hermano Jorge. Le voy a hacer presente, hermano. Hermano Gracias. Waldo. Feliz noche, hermanitos. Chao, hermana Doris. Dios me los bendiga a todos, menos a uno. Ah, sí, hermana, igual, menos a uno. No, sí, yo lo quiero mucho al hermano Waldo. Ah, él está diciendo usted. Bendiciones para todos. No, él siempre está mirándome mal. Corta el Facebook. Estoy defendiendo. ¿Cómo Feliz se noche. corta eso? Dios los bendiga. Hasta mañana. Dame Gracias. el anfitrión. Bueno, buenas noches, hermano, tengo que cortar. Chao. Entró el dueño. Ahí, Néstor.